nos estén acompañando. Para los que no nos conocen, Eneco es una empresa 100% colombiana, conformada por ingenieros que además son docentes, docentes universitarios, expertos en energías renovables y en eficiencia energética y construcción sostenible. Entonces, básicamente, la labor a la que se ha dedicado Eneco pues nos ha llevado a que nos esforcemos por crear esta serie de cursos con el objetivo de capacitar a las personas que están cada vez más interesadas en las energías limpias, en educarse, en concientizarse, en desarrollar proyectos de tipo personal o hasta en realizar emprendimientos. Este webinar en diseño de sistemas solares autónomos está dirigido por el ingeniero Oscar Cruz. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, con máster en energía solar de la Universidad de Perpiñán. Se ha desempeñado en diferentes cargos en Costa Rica y en Ecuador, desarrollando proyectos en zonas no interconectadas, en empresas que desarrollan proyectos de energía solar fotovoltaica y que desarrollan sistemas de autoconsumo. Actualmente está vinculado a la docencia a través de cursos en Eneco y en Allianz, y es consultor externo de Eneco. Así que le damos la bienvenida a Oscar Andrés Cruz, quien nos va hoy a guiar en este tema tan interesante. Vamos a ver hoy el contenido, un brochazo pues largo, porque tampoco tenemos pues tiempo para ahondarnos mucho en el tema, sobre los sistemas solares fotovoltaicos autónomos. Entonces, primero vamos a ver una pequeña introducción sobre qué es la energía solar, los diferentes tipos de energía. Luego vamos a ver los modelos que se tienen, los modelos básicos pues, de sistemas solares fotovoltaicos. Ya después vamos a vernos un poco más profundamente la parte de los sistemas solares aislados. Luego veremos un poco los impactos socioeconómicos y ambientales de este tipo de sistemas. Y para terminar, vamos a ver las aplicaciones. Un brochazo, pues, digamos, de las diferentes aplicaciones que se tienen. Bueno, ¿qué es la energía solar? Bueno, básicamente es la energía radiativa que proviene del sol. Tenemos diferentes tipos de energías utilizables que se necesita transformar. Como decía Einstein, la energía no se crea ni solamente se transforma. Entonces, los diferentes tipos de energía que podemos transformar es la mecánica, eléctrica, térmica, química, nuclear y la radiativa, que es la que nos interesa en este caso. La energía del sol que podemos utilizar es la energía radiativa. Esa la transforman directamente los paneles solares. Aquí podemos ver un mapa de la Tierra, un planisferio, donde vemos el impacto de la radiación en toda la zona pues, del planeta. Entonces ahí vemos que toda la parte que está entre las líneas de los trópicos, cerca del Ecuador, son las que tienen mayor impacto a nivel de radiación. Entonces, pues, esas son las zonas donde mejor viene adaptado un sistema solar, porque pues es donde más radiación va a recibir y por lo tanto puede generar o transformar más fácilmente o más cantidad de energía del sol para ser utilizable como energía eléctrica. Es evidente pues que el recurso solar no es igual para todo el mundo. Eso depende pues de la latitud donde se encuentre, no solamente de eso, sino de factores climáticos también y geográficos. Las zonas desérticas son las más favorecidas debido a que se baja mucho el nivel de humedad en el aire, en el ambiente, y por lo tanto llega a muchos más niveles de radiación.
Por eso vemos, pues, digamos que en las zonas desérticas en Australia y en el Sahara en, en África, y digamos por acá en la zona del desierto pues, de Atacama en Chile, y un poco pues aquí en La Guajira se alcanza a ver un poquito que es una radiación bastante más elevada que en general en el planeta. Bueno, hay que diferenciar los diferentes tipos de radiación. Como lo vemos acá, tenemos la directa, la difusa y la reflejada. Como su nombre lo indica, en las tres, la directa es la que más se puede utilizar porque es la que llega con mayor energía, es la más energética de todas. Entonces esa es la que se utiliza mayormente para la transformación a energía eléctrica. La difusa, esa ya ha sido una parte absorbida por las moléculas de agua en las nubes o en la atmósfera en general, y la reflejada depende de la reflectividad de lo que esté alrededor. Es decir, que si estamos en una zona donde hay nieve, entonces va a haber mucha más luz reflejada que si estamos en una zona donde hay agua. Y también va a ser diferente si hay muchos árboles o si estamos en una zona de ciudad donde hay muchas edificaciones. Ahí también todo eso va a influir en cuánta energía vamos a poder transformar con nuestro sistema fotovoltaico. Tenemos tres modelos básicos de instalación fotovoltaica. El sistema tradicional, el que está más expandido pues, a nivel mundial actualmente, pues, es el sistema conectado a la red, también conocido como grid tie. Este sistema, como su nombre lo indica, depende de su conexión a la red. Si no hay red, no va a sincronizarse y por lo tanto no va a funcionar. El sistema aislado, que es el que vamos a ver primordialmente aquí, este sistema no requiere de red, es totalmente autónomo, o sea que ese sistema lo podemos, se ha desarrollado mucho en zonas no interconectadas, en zonas donde hay mucho difícil acceso, donde no hay cableado o el tendido eléctrico es demasiado costoso para llevarlo hasta allá por accesibilidad. Y por último tenemos un sistema híbrido. El sistema híbrido es un sistema que combina un poco los dos. Entonces tenemos un sistema conectado a la red, pero con un inversor híbrido especial que permite aislarse de la red en casos donde la red se caiga. Digamos, eso funciona muy bien en redes muy inestables. Entonces tenemos un sistema de backup con baterías donde nos va a soportar, digamos, cuando no haya red. Entonces es como el interés del sistema híbrido, es coger un poco lo mejor de los dos y así tener una estabilidad total en nuestro sistema energético. Ya entrando pues en la parte de los sistemas fotovoltaicos aislados, les muestro una imagen pues del IPCE, donde nos muestra las zonas no interconectadas en Colombia. Entonces, ahí vemos que hay una gran parte del territorio colombiano que son zonas no interconectadas. También son zonas donde no hay una gran cantidad de población, sino unas poblaciones más bien aisladas, en diferentes veredas, montañas, de difícil acceso y por lo tanto no tienen interconexión al sistema eléctrico nacional. Esto genera una problemática social bastante grande a nivel de salud, a nivel de educación, debido pues a la falta de acceso a la energía. Como sociedad, como civilización humana, las civilizaciones, entre más se desarrolla, más energía consume. Podríamos definir que somos una civilización energívora. Por lo tanto, pues, si en estas sociedades, en estas comunidades no hay acceso a la electricidad o a la estabilidad eléctrica, pues el desarrollo, como lo ven ellos, va a ser mucho más difícil que si tuvieran el acceso. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues esta alternativa de sistemas solares autónomos es una solución, una posible solución a esta problemática que se tienen en estas diferentes regiones, no solamente en Colombia, ¿no? Eso ya se ve a lo largo y ancho de todo el planeta. Por ejemplo, una zona
conocida, pues, que no tiene interconexión al sistema nacional, es San Andrés. San Andrés tiene un nivel de población pues, mucho más elevado que en general las zonas no interconectadas y a nivel un alto, además un alto nivel de turismo, o sea, hay mucho flujo de gente y por lo tanto muchísimo flujo energético. Como es una zona cálida y muy húmeda, entonces mucha gente utiliza aires acondicionados en los hoteles y todo eso. El consumo energético es muy elevado, pero no tiene un sistema estable tradicional, como digamos en el territorio continental colombiano, que sería a base pues, de sistemas hidráulicos, las hidroeléctricas. En San Andrés no pasa eso. En San Andrés lo que hay son centrales termoeléctricas a base de diésel y pues, o de derivados del petróleo. Entonces ahí la cantidad de petróleo que se consume, llegan pues barcos enteros para, para poder alimentar este sistema energético de San Andrés. Y pues esto podría tener, o sea, tiene un impacto muy fuerte en la fauna, en la flora y en el ecosistema en general, además pues del impacto económico del consumo de estos hidrocarburos es demasiado alto. Por lo tanto, es una zona que puede ser una base pues para desarrollo de proyectos aislados bastante interesante. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a desarrollar proyectos aislados? Se deben tener diferentes aspectos en cuenta, pero principalmente, vamos a ver acá, la ubicación geográfica. ¿Por qué la ubicación geográfica? Porque pues eso nos define la latitud. Además de la latitud, pues nos define la zona donde está, si es montañosa o no. La altura a la que se encuentra también influye, porque los niveles de radiación van a cambiar también dependiendo de la altura, porque la masa pues, de aire que va a atravesar la radiación, los rayos solares, los fotones, pues va a ser mayor o menor. Y ahí también va a influir bastante en cuánto se va a transformar de esa energía radiativa. Entonces, por lo tanto, ahí también tenemos que tener en cuenta la radiación incidente. Esta radiación hay diferentes bases de datos donde nos podemos buscar cuál es el nivel de radiación. Si no se tiene o si se requiere una precisión mucho más alta, podríamos poner una estación meteorológica o un sensor pues, de radiación para saber los niveles de radiación en una zona específica. Pero pues digamos, uno de los más usados es en la página de la NASA. Ahí tenemos los niveles de radiación, también tenemos los vientos y bueno, diferentes elementos que pueden mirar pues en la página, donde nos da todos los datos necesarios para poder saber cuál es el nivel de radiación que tenemos incidente en la zona donde queremos desarrollar el proyecto. También hay que saber, hay que analizar las sombras cercanas. Esto es muy importante porque pues, se ha visto en diferentes proyectos que no se ha pensado en la influencia de las sombras a lo largo del día. Yo he visto proyectos donde se ponen los paneles muy cerca unos de otros y eso influye fuertemente porque dicen, listo, al mediodía es donde la radiación es más alta y ahí no se genera sombra, pero a lo largo del día se genera una sombra que va a bajar mucho los niveles de transformación de energía y por lo tanto, pues, la eficiencia de nuestro sistema. No solamente la cercanía de los paneles entre sí influye, sino muchas otras cosas. Puede haber chimeneas en zonas donde pues hay en la montaña quizá pues frío, entonces ponen chimeneas y la ponen al lado de la chimenea. Además de poder posiblemente generar una sombra, esta chimenea, pues también va a generar deposición de partículas de carbón sobre los paneles que pues obviamente van a impedir la entrada de los fotones a los paneles. Los árboles cercanos, edificaciones cercanas, tendidos eléctricos en caso pues donde se tengan. Hay diferentes cosas que pueden influir en estas sombras cercanas y por lo tanto pues eso va a definir qué tanto me va a llegar radiación a mi panel para que pues sea más o menos eficiente.
Algo muy, muy importante en este, quizás de lo más importante en este desarrollo de los sistemas autónomos, es hacer un estimado o, o lo que también les llaman una tabla de cargas. Entonces, para saber cuál es la carga que va a tener que soportar mi sistema. Esto, las cargas quiere decir todo lo que se va a conectar a mi sistema, todo lo que va a tener consumo eléctrico. Entonces, pues ahí ya vamos a tener que tener en cuenta la cantidad de cargas, la potencia, pues, de los sistemas, de los electrodomésticos o de los sistemas eléctricos que vayamos a conectar. También hay que tener en cuenta el tiempo, ya que la energía consumida es una carga en un tiempo determinado. Entonces, esto me va a establecer el tamaño de mi campo fotovoltaico y también el tamaño de mis baterías. Y pues también hay que tener muy en cuenta, porque pues los sistemas autónomos son más costosos que los demás, es el presupuesto. Entonces en el presupuesto vamos a incorporar pues toda la parte de la tecnología que se va a utilizar, el esquema pues digamos de las baterías que se va a utilizar también, porque esta parte es de las más costosas en este tipo de proyectos, pero también es totalmente básica y relevante, ya que el sistema de baterías es el que va a tener toda la carga de mi carga, valga la redundancia. Es decir, con un sistema de baterías pequeño y le conecto muchas cosas que van a chuparme la energía de las baterías rápidamente, pues el sistema solar no va a tener el tiempo de cargar esas baterías. Un panel fotovoltaico no está diseñado para entregar picos de potencia. Un panel fotovoltaico transforma la radiación que le llega en energía, en corriente directa, automáticamente, no almacena. Eso es muy importante tener en cuenta. Eso es algo que sucede mucho, que preguntan mucho los clientes y se dicen pues que el panel almacena. El panel no almacena nada. El panel transforma directamente. El único que almacena es el sistema acumulador, pues las baterías. Por lo tanto, las baterías va a ser la base del funcionamiento de mi sistema. Si no tenemos baterías, el sistema muy posiblemente no vaya a funcionar o no vaya a funcionar correctamente. Si viene una nube, pues se va a apagar. Y depende totalmente también del tipo de inversor, porque el inversor muchas veces no funciona si se conecta directamente a un panel. El inversor es el que pasa de corriente directa a corriente alterna. Entonces, pues la mayoría de los electrodomésticos que tenemos actualmente, pues se conectan con corriente alterna. Eso es otra parte importante, digamos, en el diseño. Si tenemos una casa nueva o algo así y podemos cambiar un poco el diseño eléctrico, podríamos determinar una parte en DC y otra parte en AC. Perdón. Y así también podemos optimizar nuestro sistema. ¿Por qué? Porque pues si tenemos una parte en AC más pequeña, por ejemplo, podríamos diseñar toda la parte de iluminación en DC y toda la parte, el resto pues, donde se conecta televisor, lavadora, sería en AC. Entonces, por lo tanto, el inversor puede ser más pequeño y además hay menos pérdidas a nivel de transformación, porque cada vez que añadimos un elemento a nuestro sistema eléctrico, pues va a tener pérdidas. No hay ningún dispositivo eléctrico que no tenga ningún tipo de pérdidas. Todos tienen pérdidas. Así sea pequeña, se tienen pérdidas. Por lo tanto, si podemos minimizar esa cantidad de pérdidas, pues vamos a optimizar la energía que estamos recolectando del sol. Y pues para finalizar, digamos, en estos aspectos primordiales del diseño, tenemos que tener en cuenta la eficiencia energética. Es decir, tanto el tipo de consumo como el tipo de elementos que vamos a conectar. Si vamos a conectar una lavadora muy vieja o una nevera muy vieja que consume mucho, que tiene picos de potencia significativos, pues entonces eso me va a coger la energía de mis baterías mucho más rápidamente que si tenemos o sea, dispositivos mucho más desarrollados
tecnológicamente para la eficiencia energética. Eso lo podemos ver mucho en las neveras, en el sello pues, que tienen a un lado o atrás de los consumos. Y pues digamos ahora se desarrollan cada vez más sistemas de inverter que no se, perdón, sistemas de inverter donde se mantiene siempre el mismo nivel de consumo, nunca se apagan y por lo tanto es un nivel de consumo bajo y además nunca va a tener picos de potencia. Esos picos de potencia me bajan mucho el nivel de las baterías y entonces, pues, por lo tanto, el desarrollo de estos sistemas inverter pues, es mucho más interesante en este tipo de aplicaciones autónomas. ¿Qué suele fallar en estos sistemas? Bueno, aquí vemos unas fotos de ejemplos de lo que suele fallar. Muchas veces las baterías se inflan. ¿Qué pasa con las baterías? Las baterías lo vamos a ver más adelante, pero pues las baterías hay diferentes tipos. Hay unas que requieren mantenimiento, otras que no, pero en todo caso algo que siempre hay que tener en cuenta es la temperatura. Las baterías se inflan porque cuando se cargan, se calientan, cuando se descargan también. No sé si lo han notado en el celular, si están viendo, digamos, una presentación en video o algo así, el celular se va a calentar mucho más que si está normal o por WhatsApp escribiendo o si no está haciendo nada. Eso es debido a que se va descargando, va cogiendo pues mucho más la energía pues disponible de las baterías. ¿Y qué pasa? Pues que se generan unas microburbujas que van inflando esa batería, tanto en la carga como en la descarga. Si no tenemos un buen nivel de aireación, donde tenemos nuestro sistema de baterías, puede pasar que se hinchen y se sobrecalienten. Hay algunas, como se ha visto pues en noticias hace unos años, también digamos las baterías de litio, estas pueden incendiarse. Entonces pues un incendio pues es lo menos deseado en una casa. Obviamente ahí pues se puede generar un problema significativo. Entonces esta parte es muy importante. Las baterías, el diseño, cómo se tiene, el lugar donde se tiene, también tiene que estar bien adaptado a lo que se va a realizar. También eso viene de la mano del nivel de corriente que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema, en general los sistemas autónomos que manejamos se definen de 12 voltios, el voltaje pues en DC, 12 voltios, 24 o 48. Eso es como el general que se tiene. También se tienen altos voltajes, se tiene de 400 a 600 voltios, pero para sistemas ya muchísimo más grandes, quizá estadios, centros comerciales. Pero pues para la mayoría del desarrollo off-grid que se tiene actualmente pues en el planeta, se tienen esos tres voltajes, 12, 24 y 48 voltios. Si usamos un sistema grande a 12 voltios, vamos a tener corrientes muy altas. ¿Eso qué significa? Que va a haber más calentamiento de cable o vamos a tener que utilizar cables mucho más gruesos. Eso va a elevar también el costo. Y además va a tener, como se va a manejar corrientes muy altas, entonces va a haber inconvenientes de pronto de que se cargue demasiado rápido la batería y eso también va a inflar. Y pues bueno, todas esas vainas se pueden ir acumulando. Por lo tanto, un diseño apropiado es esencial para este tipo de sistemas. La expansión del sistema. La expansión del sistema es muy importante también porque muchas veces uno piensa en un proyecto y dice, bueno, acá tengo una casita y le voy a poner los paneles y el inversor, me sale barato aquí este inversor, y 5 o 4 o 10 años, no sé, después, uno dice, bueno, ya voy a expandir esto, quiero poner más paneles, y muchas veces, si le pongo paneles de otra marca, de otro voltaje, de otro amperaje, puede generar problemas de mismatch, o sea que los niveles no va a generar la máxima potencia que voy a tener instalada en mi techo. Y además, muchas veces los inversores no se van a poder conectar en cascada o entre sí, en paralelo, porque pues son inversores que no van a estar adaptados o quizás ya salió de la serie. Entonces,
Si tenemos visualizado una expansión del sistema, hay que tener en cuenta eso en la tecnología que vayamos a utilizar, que no sea una tecnología que vaya a tener obsolencia en el corto plazo, en el mediano plazo. Eso es para todo tipo del sistema, tanto de los paneles, inversores, controlador de carga, baterías. En la expansión del sistema es clave esta parte. La estructura. Esto es también un poco para todo tipo de sistema fotovoltaico, ya que la estructura va a soportar el peso de los paneles en nuestro techo o bueno, donde esté. Si lo tenemos en un techo, acá vemos un problema de estructura. El peso de los paneles, un panel puede estar pesando entre 18 y 25 kilos en general. Por lo tanto, si ponemos un panel, bueno, quizá no es tanto, pero si ya ponemos todo un campo más grande de paneles, posiblemente la estructura del techo no va a soportar eso. Entonces hay que hacer un análisis estructural previo. Si tenemos una casa que está un poco con humedad del techo y todo eso, habría que cambiarlo previamente para poder poner el sistema, o si no, se instalaría en otro lado. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, no se puede instalar así a la mansalva, como se dice, porque pues puede generar este tipo de inconvenientes, y bueno, eso es algo también totalmente indeseado, que se le caiga un techo en la cabeza, eso pues, puede ser bastante inconveniente. La potencia del inversor. ¿Por qué puede fallar los cálculos a nivel de la potencia del inversor? No, no los cálculos, sino la escogencia sin prediseño de la potencia del inversor. Pues porque el inversor depende de lo que se esté conectando a ese inversor, entonces vamos a tener que tener en cuenta la potencia. Si se conecta, digamos, solamente cargas resistivas, cargador de celular o televisores, cosas de ese estilo, si son cargas resistivas, entonces vamos a poder tener un inversor un poco más sencillo, por decirlo de alguna forma, ya que incluso de onda cuadrada. Pero si ya vamos a instalar algo con una carga inductiva, un motor, una bomba, una nevera, una puerta eléctrica automática, ahí vamos a necesitar un inversor de onda senoidal pura, ya que el motor no va a poder seguir el paso si es una onda cuadrada. Se va a necesitar una onda senoidal pura. Y además, la potencia se va a calcular en general sumando todas las potencias que van a estar conectadas al inversor. Y además, perdón, este inversor va a tener que soportar, si tiene sobre todo cargas inductivas, va a tener que soportar los picos de potencia de estas cargas cuando se enciendan los motores. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces no se tiene en cuenta y entonces el inversor o se apaga o tan solo o se quema o se queman las protecciones. La potencia del sistema de paneles es importante tenerla en cuenta porque muchas veces la gente piensa que la potencia del sistema de paneles, o sea, toda la suma de los paneles que tengo instalado, debe ser igual a la potencia del inversor. Esto no es necesariamente así. De hecho, como el funcionamiento de los paneles depende totalmente del sol, la curva de energía que nos llega del sol es una campana de Gauss. Esta campana de Gauss pues se viene aumentando pues en la mañana, a mediodía, alrededor de mediodía está al máximo y luego va decayendo. La idea para optimizar estos sistemas es que haya un sobredimensionamiento pequeño, tampoco puede ser muy grande porque pues, ahí ya a nivel de diseño pues no va a funcionar bien, pero pues que para que el inversor se sature a su máxima potencia de entrada, o sea, de la parte de los paneles, y funcione a su máxima potencia durante un tiempo más largo. Y así el sistema va a funcionar mucho más. Y esos excedentes, en los momentos pues donde está saturado el inversor
con la generación de los paneles, esos excedentes pues igual van a servir para la carga de las baterías. Las protecciones eléctricas hay que saberlas muy bien calcular pues adecuadamente. Esto pues ya viene, digamos, establecido pues por las legislaciones y las reglamentaciones que se definen en RETIE. Entonces pues ahí ya hay que tener en cuenta eso. Muchas veces se hacen instalaciones un poco pues sin tener en cuenta toda esta parte y pues las protecciones son cruciales, tanto a nivel de cableado, pues del breakers y todo eso, como el sistema de tierras o el sistema de pararrayos en sistemas donde ya sea un campo bastante grande, ya que todos los marcos de los paneles que se consiguen en el mercado actualmente pues son metálicos y por lo tanto pueden ser una antena atractiva para los rayos. Lo que les comentaba, entonces el sistema de puesta a tierra, este también es muy importante tenerlo en cuenta, ya sea pues con barraje o con mallado, dependiendo pues del tamaño de nuestro sistema y también de la tierra que tenemos. Si es una tierra donde hay una conducción eléctrica muy elevada, pues entonces vamos a tener que tener un mallaje mucho más adaptado a este tipo de sistemas. Además que la puesta a tierra pues tiene que estar cambiando cada cierto tiempo, ya que pues la tierra, el suelo que tenemos nunca va a mantenerse igual. Con las lluvias, erosión, todo eso, pues va a cambiar la resistividad de nuestro sistema de tierras, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Adaptabilidad tecnológica viene un poco de la mano pues con el tipo, lo que les hablaba anteriormente, pues de cuando uno quiere expandir el sistema, pero también de el lugar donde uno esté. Digamos, si queremos hacer un sistema autónomo en la alta montaña, en una zona muy nubosa, es preferible tener un sistema de paneles monocristalinos porque van a absorber mucho mejor la radiación infrarroja que los policristalinos o los amorfos. Esto pues debido al tipo pues de estructura pues interna como está el panel. Los monocristalinos tienen el nivel pues de electronvoltio para que haya conducción pues mejor adaptado a este tipo de radiación. Entonces pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Si ponemos un panel policristalino en una zona nubosa, nos va a generar o transformar pues menos energía que un monocristalino, por ejemplo. Bueno, como conclusión, hay que tener en cuenta que todas las etapas, digamos, de desarrollo de sistemas fotovoltaicos que ha venido desarrollándose pues a lo largo de los años, valga la redundancia, pues ya han llegado a un nivel tecnológico bastante elevado y vemos que la mayoría de los inconvenientes, cuando hay fallas en el sistema, se debe a la planeación, el diseño o la instalación física de estos sistemas, más no en la fiabilidad de los dispositivos como tal. Entonces, pues por eso resaltamos mucho en esta presentación que el diseño es bastante relevante, es bastante importante. Uno no se recomienda tan solo ir a comprar y uno mismo hacer la instalación si no tiene la idea, digamos, de todo lo que debe influir en este sistema, ya que se puede generar problemas significativos, como lo podemos ver en esta imagen, donde pues, bueno, se incendia una casa en pleno invierno. Es muy impactante. El cuadro de cargas. Un cuadro de cargas, como les había mencionado al principio, sirve para estimar los consumos que vamos a tener en un sistema. Muchas veces para calcular esto se coge tan solo la factura eléctrica, pero pues en casos donde no se tenga factura eléctrica, entonces hay que hacer un cálculo de esto. Este sería para poder llegar a cuántos kilowatt o watt hora al mes estoy consumiendo. Acá vemos una gráfica de a lo largo de un día, 24 horas, y los diferentes meses del año, cómo son mis consumos.
Entonces, bueno, este es un ejemplo. Acá tenemos la carga de los consumos que se tiene mes a mes a lo largo de un día. Entonces vemos que el consumo es bastante estable o bastante similar mes a mes y a lo largo del día también. Entonces tenemos un consumo más alto en la mañana y otro pico en la noche. Y pues ya en la madrugada obviamente es un consumo bastante bajo. Es un poco, esto sería para un sistema casero. Si tenemos un sistema ya de otro tipo de consumo, pues vamos a tener curvas diferentes. Listo. Y acá les voy a mostrar un cuadro de cargas que pues como general un poco que se puede tener en una casa. Vemos cómo lo podemos realizar. Entonces primero definimos qué es lo que vamos a conectar a nuestro sistema. Acá tenemos televisor, computador, celular cargando, cargador conectado a mucha gente. Esto lo pongo porque justamente hay que ver cuál es el impacto de tener sistemas que no estamos utilizando, pero que están conectados. Siempre hay algún tipo de consumo, aún sea muy pequeño, eso se va acumulando y para el desarrollo de este nuevo tipo de estas energías hay que tener muy en cuenta esa eficiencia energética y en esos hábitos de consumo que tenemos. Por lo tanto, pues, por eso lo quise poner aquí en este ejemplo. También tenemos, pues, digamos, el módem, cafetera, iluminación. Entonces, pues, podemos definir, organizando por zonas, donde se tiene la cantidad de elementos que tenemos. Tenemos, digamos, en este caso, un televisor, pero 2 computadores, 2 cargadores, 2 celulares. La cantidad de luminarias, la potencia de cada uno de estos elementos, también la tenemos definida aquí, y el consumo de cada uno de estos elementos aproximado, obviamente es un estimado, en horas diarias. Entonces, digamos, un cargador que nunca lo desconecten va a estar 24 horas conectado. Y el modem, pues, también va a estar siempre está conectado. Luego acá, pues, definimos la potencia en kilowatt. O sea que es lo mismo, pero pues dividido por 1000. Y acá tenemos ya la multiplicación de la potencia por la cantidad de horas al día. Entonces aquí definimos la energía que se consume en este dispositivo al día. Entonces aquí tenemos un total de cuánta energía consumimos diariamente. Eso lo podemos extrapolar después mes a mes y así vamos a establecer la energía consumida cada mes y por lo tanto ya con este dato podemos empezar a diseñar nuestro sistema dependiendo pues de la radiación que se tenga en el lugar del proyecto. Bueno, entonces en el cuadro de cargas se estima la energía consumida mes a mes. Esto debe compararse también para definir el peor de los casos. ¿Cuál sería el peor de los casos? El mayor consumo y la menor radiación, en época donde la radiación es la más baja. Esto puede coincidir o puede que no coincida totalmente mes a mes, pero digamos en una época, digamos, de vacaciones, donde de pronto recibimos a toda la familia, se hace fiesta, entonces hay consumo eléctrico mucho más elevado, y si es época de lluvia, pues entonces ahí va a haber mucha menos radiación. Entonces vamos a tener que tener en cuenta estos casos. El peor de los casos en este caso, pues sería el consumo más alto y la radiación más baja del mes. Estas radiaciones, pues como les había dicho al principio, las podemos sacar de diferentes bases de datos. La mayoría de veces, pues digamos, yo las saco siempre de la base de datos de la NASA. Entonces ahí nos define mes a mes cuáles los niveles de radiación que nos llega, tanto la reflejada, tanto la directa como la difusa. La reflejada, pues no porque esa depende pues de lo que haya alrededor, pero sí nos dice la radiación directa, la radiación difusa, y con el consumo vamos a poder empezar nuestro diseño justamente pensando en este peor de los casos. Además, dependiendo del lugar donde estemos, vamos a tener que estimar cuántos días de autonomía queremos tener. Estos días de autonomía vienen dados por el campo de baterías que vayamos a tener, a utilizar. Entonces, pues si es una zona de muy baja radiación porque hay mucha nubosidad,
Entonces vamos a tener que tener un sistema de baterías un poco más grande para definir 2, 3, 4, 5 días de autonomía. ¿Qué significa un día de autonomía? Significa que un día donde la radiación sea muy baja o pues básicamente nula. O sea, que la nubosidad sea muy, muy elevada. Entonces, así vamos a tener que nuestro sistema de baterías va a soportar 2, 3 o 4 días sin que se pueda cargar. Idealmente esto es en casos esporádicos, digamos, a nivel anual, porque de esto también depende, y luego les hablaré, de la vida útil de las baterías. Bueno, aquí les tengo una ecuación muy sencillita de cómo podemos calcular la cantidad de paneles para suplir nuestro consumo. Entonces, el consumo diario, acá definido, en energía, o sea, en watt hora o kilowatt hora, hay que tener en cuenta muy bien las unidades, ¿no? Si utilizamos watt hora, siempre debemos utilizar en todo watt hora. Si utilizamos kilowatt hora, pues bueno, kilowatt hora. Porque muchas veces hay inconvenientes de eso, porque pues uno muchas veces en la factura ve en kilowatt hora, pero en la energía que me llega de radiación lo tenemos definido en watt hora y entonces ahí puede haber bastantes errores de cálculo. Pero bueno, aquí entonces tenemos el consumo en watt hora para calcular la cantidad de módulos fotovoltaicos, ¿no? La potencia de estos módulos que vamos a instalar, las horas pico sol del peor mes. Las horas pico sol es justamente ese dato de radiación al día que me llega en la zona específica, que es la base de datos pues, que les menciono. Mes a mes o diariamente cambia, pero pues se hace un promedio mensual para poder establecer mes a mes cómo es la radiación en mi zona. Y después un factor de corrección, pues por las pérdidas que se generan, siempre se ponen los factores de corrección. En este caso, pues sería del 80%. En general se puede usar eso. Obviamente, el factor de corrección también depende mucho de la zona donde vayamos a utilizar y de los equipos. Si son equipos donde hay muchas pérdidas por el tipo de tecnología que se utiliza, pues entonces va a haber menos aumento, o sea, el porcentaje del factor de corrección va a ser menor. La tecnología de almacenamiento. Para tener en cuenta la tecnología de almacenamiento, vamos a tener que tener en cuenta cómo lo vamos a cargar. Entonces, cómo lo vamos a cargar depende totalmente del controlador de carga. El controlador de carga me controla, como su nombre lo indica, la carga o cómo va cargando las baterías. Hay diferentes tecnologías, las más usadas son PWM y MPPT. Estos controladores de carga permiten mejorar o aumentar la vida útil de mis baterías, ya que no las sobrecarga, sino que cuando está totalmente lleno, entonces ya no carga el sistema directamente, sino que envía la energía para otro lado. Y además también me le hace mantenimiento a las baterías, no las deja descargar totalmente. Y eso también viene de la mano de qué tipo de baterías uso. No puedo poner en general un controlador de carga para baterías de plomo ácido, las tradicionales. No se puede utilizar un controlador de esos para cargar baterías de ion de litio. Siempre tiene que ir de la mano con la tecnología. Además que estas baterías de ion de litio se pueden descargar mucho más fácilmente, mucho más porcentaje y no va a reducir tanto su vida útil. Para escoger esto, es necesario tener en cuenta el voltaje de operación en DC, que es el que le digo que es 12, 24, 48, y la corriente máxima de carga, que esta me la da mi sistema de paneles. Si no tengo un controlador MPPT, sino un PWM, tengo que jugar un poco con las conexiones serie paralelo para saber cómo voy a... Sí, perdón. Para saber cómo voy a llegar al nivel de corriente necesario para cargar mis baterías con la radiación que tengo disponible.
En la tecnología de almacenamiento, bueno, pues como les decía, tenemos diferentes tipos de baterías. Las tradicionales son las monobloc de plomo ácido. Estas requieren mantenimiento, por lo tanto, no se pueden dejar, digamos, para un sistema autónomo que no vaya a haber nadie para hacerle mantenimiento. Esto pues se le cambia el agua destilada de la batería, y si no se le hace ese mantenimiento, pues su vida útil obviamente va a reducirse muy significativamente. Ahorita les explico esto con esta gráfica. Tenemos también las selladas AGM o de gel también. Estas no requieren mantenimiento justamente porque son selladas, están selladas. Y pues su eficiencia es un poco mayor a las de plomo ácido. Tenemos las estacionarias o peseta. Estas baterías son, digamos, como las que se tienen aquí. Tenemos dos estilos, selladas y las abiertas. Las abiertas requieren mantenimiento, las selladas no. Y estas baterías están diseñadas para generar, para poder tener una capacidad de entregar corriente muy alta. Tienen un nivel de capacidad de carga bastante elevado. O sea, hay algunas de estas que pueden llegar a tener hasta 4.500 amperios hora. Esa es la unidad de las baterías de carga disponible. El punto negativo es que siempre tienen un voltaje muy bajo, es entre 1 y 2 voltios. Entonces, por lo tanto, para tener un sistema de 12 voltios, vamos a tener que tener, si tenemos una de 12 voltios, de una de 2 voltios, vamos a tener que tener 6 en serie para poder llegar a nuestros 12 voltios. Estas son más utilizadas en sistemas de microredes, son muy buenas para descargarse casi que totalmente, no va a dañar tanto su ciclo de vida o su vida útil, no se va a reducir tanto cuando se descargan totalmente. Se mantienen cargadas, o sea, la autodescarga no es para nada elevada, es muy baja, y por eso es que se utilizan para este tipo de sistemas también. Y pues por último, a nivel de los más comunes, tenemos las de ion de litio. Estas serían como las baterías de Tesla que se tienen, o las Victron. Estas también tienen un nivel de vida bastante alto, pueden durar unos 15 años, si se diseñan bien el sistema de carga de baterías y de descarga. Pues es lo que se está desarrollando más en la actualidad. El costo también es más elevado, bastante más que las de plomo ácido, por ejemplo. Y también el otro inconveniente que tienen es la bajo nivel de reciclaje, porque pues el litio no se ha llegado a reciclar en la actualidad. No hay pues como plantas para reciclaje de litio. Entonces, bueno, en esta gráfica les puedo mostrar la cantidad de ciclos dependiendo del porcentaje de profundidad de descarga. Entonces ahí es donde les digo que una batería, la vida útil se mide en ciclos de carga y descarga. Estos ciclos, pues los podemos definir diariamente. Entonces, si definimos que nuestro sistema de baterías se descarga 20% diariamente, o sea que las baterías se cargan con los paneles y se van descargando a lo largo del día un 20%, entonces estas baterías, digamos, esta es la gráfica de la batería que tenemos, va a tener unos 3.000 ciclos aproximadamente, un poco menos. Esto significa que si esa carga-descarga es diaria, entonces vamos a tener 3.000 días de esa batería. Entonces ahí ya podemos estimar cuántos años me va a durar esta batería y así también prever el recambio de las baterías para comprar el mismo tipo de baterías, o ya pues un cambio de tecnología, ya que pues de aquí a 5, 7, 8, 10 años, 15 años, pues entonces va a haber una nueva tecnología de baterías, porque esto se está desarrollando mucho, ya que es un elemento crucial en el desarrollo de las energías renovables. Tenemos aquí las pérdidas en general de un sistema fotovoltaico. Entonces tenemos las pérdidas ópticas, acá arriba,
Estas son pérdidas que no podemos controlar, que eso ya viene inherente, pues, digamos, al lugar donde estemos y a la tecnología de paneles que utilicemos. Digamos, en este caso sería